Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Y hoy vamos a estar hablando de si México es una selva, la Ciudad de México. Ahorita te cuento por qué vamos a platicar esto. Recuerda que este podcast son reflexiones que mi intención es apoyar e inspirar el camino profesional de otras personas, que no se sientan tan solos o tan solas en su camino profesional y que sepan que hay herramientas que nos ayudan a transformar nuestro liderazgo. Estamos en Spotify, en iTunes y puedes ver el canal en video en YouTube, en Ale Marroquín. Te voy a poner los datos por aquí para que lo puedas revisar. Estoy muy emocionada porque recientemente alguien me preguntó que cuántos downloads tenía mi podcast, y desde que comenzamos en el 2020 son 30,000 downloads. Igual y no son demasiados para ti, pero a mí me da muchísima emoción que con esa consistencia y persistencia de la que es la marca personal no hemos dejado de publicar podcast a lo largo de estos casi 5 años. Así que gracias por escucharlo, gracias por compartir. Me sirve muchísimo si le pones comentarios aquí en Spotify de lo que te ha parecido. Me encanta recibir los mensajes yo, pero me sirve muchísimo si puedes hacer recomendaciones y le pones estrellitas para que más personas puedan acudir a estos mensajes. Y bueno, ¿por qué estoy hablando de si México es una selva? Me daba un poco de estrés poner este título porque no quiero generalizar el país completo, pero si alguna vez has acudido a estas conferencias que doy de personal branding, siempre cuento que cuando le dije a mi papá hace como 31 años que iba a agarrar mis maletitas y me iba a venir a la Ciudad de México, mi papá, que de hecho yo nací en México, aunque siempre digo que soy de Torreón, mi papá trabajaba en la Ciudad de México cuando se casó, bueno, antes y cuando se casó, y de los 5 hijos que somos, los primeros 4 nacimos aquí en México. Y cuando nos regresamos a vivir a Torreón, bueno, cuando él se regresó a vivir a Torreón y nos llevó a vivir a Torreón, pues ahí viví como desde segundo de primaria en adelante hasta que me gradué, y ya cuando me gradué fue cuando le digo a mi papá, papá, yo me quiero ir a trabajar a la Ciudad de México, yo sueño con estar en el medio financiero, me deslumbra esta parte corporativa y todas las ganas de lo que tenía que hacer, y ahí hay una pequeña lección, ¿no? Que cuando realmente tienes ganas de hacer algo y te lo propones, se puede conseguir, y eso es parte de la determinación. Y bueno, mi papá lo primero que me dijo es, pero ¿cómo te vas a ir a México si México es una selva? Y yo, valiente, muy joven y de verdad muy determinada a venirme, pues no hice caso y me vine a la Ciudad de México para descubrir, la analogía tenía algo de certeza, que México era una selva. ¿Por qué? Porque no era tan sencillo como cuando tú vives en una ciudad pequeña, conoces a todo el mundo, la gente te conoce, más o menos sabes qué esperar unos de otros. Acá pues todo es a la expectativa, todo es desconocido. Y hay una ley de sobrevivencia importante. ¿Por qué? Porque cuando entras a trabajar a la vida profesional, pues de pronto hay tanta gente. Yo siempre decía, ¿cómo me iban a seleccionar a mí o me iban en una entrevista a escoger a mí para contratarme si mis cualidades y talentos eran muy similares a los de otras personas y mujeres que habían estudiado lo mismo que yo, habían tenido actividades extracurriculares igual que yo, etcétera, etcétera? Entonces, sobre todo cuando te acabas de graduar, se vuelve súper complejo destacar. Y más ahora en un mundo lleno de información. Yo lo veo con mis hijos que están aplicando para de graduarse, aplicarse, a conseguir trabajo, y no es tan sencillo nada más de ver un currículum, ¿no? Entonces es un tema de insistencia y persistencia, y desde ahí empieza la sobrevivencia, porque cuando ya consigues el trabajo, cuando ya logras tener esta, digamos, esta certeza o estabilidad, no necesariamente te da la certeza que lo vayas a tener o a seguir teniendo o la continuidad de él, y te lo explico por qué. Con mi primer trabajo era una empresa tan pequeña que mi manera de sobrevivir fue más que nada poder demostrarle a mis jefes que podía destacar allá afuera, pero mi jefe era el socio principal, su hermano era el de tecnología, como que ninguno competíamos con ninguno, y ellos tenían muy claro cuál era su posición en la organización. De ahí, cuando salgo a una empresa que me invitaron uno de mis clientes a trabajar con ellos, ahí empieza lo rudo. Ahí empiezan como estas situaciones en las que yo fluía igual que fluía inocentemente como fluía en mi anterior trabajo, y de pronto
me di cuenta que pisaba callos sin querer, porque de verdad fue sin querer. Y digo, no que los haya pisado, que hay temas o actitudes o acciones que a la gente le molestan cuando no tienen esta certeza o este poder de su trabajo. Déjame explico. Si yo voy realizando mi trabajo y de pronto una persona piensa que lo que yo hago está, por compararse, mal comparado, mejor que lo que esa otra persona está haciendo, pues empiezan como estas sensaciones equivocadas de que hay una confrontación o de que estamos compitiendo. Para mí, la principal lección, y esto lo vi recientemente con uno de mis clientes más jóvenes, en donde tenemos estos ideas preconcebidas de que la gente es rara o es diferente, es de cierta forma, y yo pude haber pensado lo mismo. Por eso cuando me platican le digo, es que tenemos que bajar la guardia, no querer ir a la defensiva tratando de sobrevivir pensando que todo el mundo nos quiere atacar. El principal punto o el tip principal es darnos poder a nosotros mismos y creer en nosotros mismos y saber que lo que estamos haciendo es para agregar valor. Pero cuando nos quitamos poder, le damos permiso a esas personas que se están cuestionando a ellos. Y pareciera que nos están cuestionando a nosotros. Y entonces le quitamos poder a lo que hacemos, valor a lo que estamos haciendo y nos volcamos en tratar de defendernos de los demás, cuando a lo mejor el problema principal es cómo ellos lo resuelven. Te pongo otro ejemplo. De ahí me voy a otra empresa que era todavía mucho más grande. Y me acuerdo perfecto que pues yo iba platicando con mi jefe que había visto un error en un manual de capacitación de uno de los sistemas de información financiera. Y me lleva a un pasillo en las escaleras una de las subdirectoras que tenía como mi mismo nivel y me dice, es que no te creo que seas tan canija, y utilizó palabras más rudas, ¿no? Tan hija de la fregada. Y yo, así como nuevo para mí, el hecho de que yo haya ido a comentar que estaba viendo cómo mejorar, claro, no utilizaba las palabras que utilizo hoy en la asertividad, por eso es bien importante. A lo mejor yo dije, esto está mal, esto no está funcionando, esto está afectando, y en esa forma de comunicar las cosas, esta otra persona se sintió agredida, me llevó a un rincón y casi que me pone contra la pared y me dice, ¿por qué eres tan hija de la fregada? Y yo solo estoy haciendo mi trabajo. Y ahí es en donde uno empieza a defenderse y a sobrevivir. Fíjense bien, en esa misma organización, alguien me dijo, no, la subdirectora de tecnología es bravísima, a todo el mundo atropella, con todo el mundo pelea, ten cuidado. Y entonces ella, en su afán pues de posicionar su puesto y lo que hacía, y sabiendo que luego la atacaban, cuando yo llego a preguntarle cualquier cosa, de repente casi que me muerde por la yugular, pero yo ya iba a la defensiva porque ya me habían predispuesto que ella no era tan buena persona. Resultó que después de eso, ella fue una de mis mejores amigas y la persona más cercana a la que yo admiraba mucho por todo lo que sabía y cómo era. Pero estas predisposiciones, estas creencias que nos ponen en la cabeza, estas creencias limitantes de que las otras personas van contra nosotros y que tienes que ir a la defensiva, lo que provocaron es que yo fui y me quejé de que ella me había atacado, y me acuerdo perfecto que el jefe me dijo, no te confundas, ella aporta mucho valor a la organización y tú más bien baja la guardia. Pero yo ya iba como con la mente caliente de todo lo que me habían dicho los demás. Entonces, esto hace que trates de sobrevivir y en ocasiones la riegas porque no te das cuenta, no eres consciente de cómo estás comunicando, y que no es que seas mala persona, pero la persona que está a la defensiva dice, me está atacando, me está agrediendo, lo está haciendo, es personal, lo está haciendo en contra mía. Esos 18 años del mundo financiero para mí fue un estire y afloje de sobrevivencia y de darme cuenta que mi papá tenía razón, en donde para mí México era una selva. ¿Por qué digo la Ciudad de México? Porque es una ciudad de 20 millones, casi más de 20 millones de habitantes, en donde en algunas organizaciones hay demasiada gente y cada uno tiene cultura diferente, educación diferente y viene desde otro entorno. Seguramente hay que aprender a sobrevivir en otras ciudades, pero es mucho menos rudo. Y lo que quiero cambiar es el concepto. Sí es diferente porque tienes que aprender a estar consciente de con quién estás lidiando, de aprender a conocer a las personas, de tener un poco más de empatía y de compasión. De empatía para entender que las personas actúan por sus razones y no las tuyas, y que no necesariamente están mal,
y de compasión, de cómo puede ser de servicio para que minimices lo que la otra persona está pasando. Y porque eso nos impide voltear el reflector hacia nosotros mismos. Yo esos 18 años me la viví tratando de sobrevivir hasta cierto punto, un poco a la defensiva, siempre viendo lo que otros hacían y pocas veces volteaba a ver lo que yo estaba haciendo. O sea, yo me jactaba con que como yo no hago eso, que era la famosa guerra de las expectativas, ve a oír mi podcast de la guerra de las expectativas porque es muy bueno. Y entonces eso me frustraba porque había una expectativa no cumplida y al no tener yo esa expectativa cumplida, pues obviamente decía esa persona no es una buena persona. Cuando el único cambio, la única transformación es sobre nosotros mismos. No me arrepiento de haberlo descubierto muchos años después, porque gracias a eso, pues ahora puedo compartirlo con otras personas y sobre todo a estas personas jóvenes en las que también sienten o piensan que es que esas personas son difíciles y es que en esta otra área voy a estar mejor o es que me voy a desarrollar más fácil en otra organización. Es exactamente lo mismo mientras uno no cambie. Mientras tú no volteas el reflector hacia adentro, todo es una selva. Todo es difícil para sobrevivir porque vas con el chip de estoy a la defensiva. Pero si vas con el chip de estoy abierto o abierta a aprender de los demás, a entender realmente de dónde vienen ciertos pensamientos, reflexiones, cuestiones de la otra persona, no quiere decir que la otra persona esté bien y tú estés mal, pero quiere decir que puedes ser más flexible en tu criterio para tener otra perspectiva de cómo puedes enfrentar las cosas. Y entonces, cuando lo empiezo a ver, digo, es que la otra persona está mal, es que esos son raros. Y alguna vez, alguna coach que tuve, que ella estaba físicamente en Israel, me decía, no es que las otras personas sean, o sea, que es complicada o es compleja, es como yo lo veo. El verdadero proceso de transformación es que cuando tú cambias, cuando tú entiendes dónde están tus áreas de mejora, cuando tú validas tu poder, tus talentos, tus atributos y sabes que te enfocas en agregar valor, en ese momento es como si fuera mágico. La gente empieza a responder, es como si vibraras en ese positivismo y la gente responde igual, pero cuando yo voy a la defensiva, pues la gente se pone a la defensiva. Cuando yo voy violenta, la gente se pone violenta. Cuando yo no mido mis palabras, yo si bien me sentí muy agredida con esta mujer que en ese momento me arrinconó, la realidad es que pues a todos estos monstruos hay que transformarlos en maestros y agradecer que gracias a ellos puedes aprender el que bueno, es que yo a lo mejor era muy directa para decir las cosas y cambié sutilmente en hacerlo de manera más asertiva. Y no quiere decir que no sea directa, pero a lo mejor menos impositiva en la forma en cómo decía las cosas o menos etiquetando lo que otra persona pudo haber estado hecho bien o mal. Insisto, no es que la gente lo haga mal, es que tienen una intención diferente, un criterio diferente, una perspectiva o puntos ciegos que no les permiten ver. Entonces, para mí es sumamente importante que te cuestiones si tú vas a la defensiva todos los días pensando que todos te atacan, que la gente es rara, que es compleja. Haz un freno en el camino, voltea el reflector hacia adentro y piensa qué es en lo que sí está en tus manos poder cambiar o reformular. Qué es lo que tanto te dispara esta sensación y cómo cuando estás en centro y decides compartir valor y ser curioso para aprender de otros y ver cómo pueden colaborar en conjunto, permite que deje de ser una selva y al contrario, es como un equipo de diferentes animales tratando de hacer un mejor entorno y un mejor ecosistema. A lo mejor suena medio cursi mi analogía, pero pienso que si entendemos las cualidades, los valores, los talentos, las fortalezas de estos otros posibles animales, podemos entender dónde están las mías. Y si yo valido las mías y me complemento con las del otro, no vamos en competencia, vamos hacia un fin común. Así que tarea para ti, voltea el reflector hacia tu interior. Si no estás claro o clara cómo hacerlo, búscame y te platico y te doy algunas herramientas más de cómo hacerlo, aunque constantemente estoy compartiendo herramientas de cómo tener este proceso de transformación. 2, empieza a ver cómo sumas en lugar de cómo compites con otros, qué es lo que le aprendes a la otra persona y cómo te suma para generar esa cohesión en los equipos. Y 3, empieza a notar la magia de estar en el presente para estar más consciente de cuál fue tu contribución
para hacer que esas cosas sucedan. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Recuerda, ayúdame a que este podcast llegue a más gente. Si lo escuchaste hasta el final, compártelo con más personas. Ponme comentarios. Sígueme en mis redes sociales que constantemente estoy compartiendo valor, contenido de valor que sume para tu crecimiento profesional.